que llegara ya a esta hora, hermanos, para compartir la palabra con ustedes, ¿verdad? Quería incluso un par de cantos nada más, pero qué bueno que cantamos al Señor, porque es bueno cantarle al Señor. Pero, hermanos, yo esta noche quisiera hablar de un poco de las aflicciones, ¿verdad? Estaba ahí sentado el martes, he estado percibiendo de parte del Señor que algunos de ustedes, yo sé que algunos de ustedes están sufriendo, algunos tienen pruebas difíciles, algunos tienen situaciones difíciles y otros están sufriendo otro tipo de sufrimiento que no son pruebas, ¿verdad? Y nada más yo quiero hablar un poco, hermanos, acerca de esto. Antes de entrar en el pasaje que quiero ver con ustedes, les quiero decir que a veces hay diferentes razones por qué sufre uno, ¿verdad? A veces Satanás, hermano, nos aflige, ¿verdad? De alguna manera, o nos estorba. Cuando uno ve en Mateo capítulo 4, por ejemplo, hermanos, nosotros vemos que la palabra de Dios dice lo siguiente, hermanos. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo no sé si ustedes le han puesto atención alguna vez a eso, pero uno diría, bueno, ¿puede el Señor guiarnos de esa manera? La Biblia dice que el Señor fue guiado por el Espíritu para ir al desierto para ser tentado por el diablo. Y Satanás afligía al Señor ahí, hermanos, ¿verdad? Cuando estaba el Señor ahí en el desierto, la palabra de Dios dice que sintió hambre y Él vino a tentarlo, ¿verdad? La palabra de Dios también nos enseña, hermanos, que en una ocasión Pedro, después de que el Señor Jesús les pregunta en Mateo capítulo 16, está esto, si ustedes lo quieren leer después en su casa. Pero el Señor les dice, ¿saben qué? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y empiezan a decirle, pues unos dicen que eres esta persona, otro que un profeta. Y luego les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre. Es decir, ningún hombre te sopló y te dijo, di esta respuesta, sino dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Padre le había revelado y entonces el Señor Jesús empieza a decirles, miren, ¿saben qué? Yo voy a ir a Jerusalén, ahí me van a matar. Y entonces el mismo Pedro, que acaba de ser usado por Dios, hermanos, lo toma aparte y lo empieza a regañar. Dice la palabra de Dios que lo empezó a reprender o a reconvenir y le decía, Señor, como diciendo, ¿por qué tienes estos malos pensamientos? Pero ¿cómo le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dice. Entonces, fíjese, hermano, lo que iba a pasar el Señor Jesús era muy difícil y Pedro está tratando de persuadirlo, lo está regañando, le está llamando la atención como diciendo, no estés pensando así. Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. Qué bueno que el Señor Jesús no le hizo caso a Pedro, hermanos, ¿verdad? No tendríamos Salvador nosotros, hermano. Pero usted se da cuenta que Satanás constantemente estaba afligiendo de alguna manera a los siervos de Dios y hoy también sucede, hermanos. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, esto nomás apúntelo, hermano, ahí después lo lee en el versículo 18. Dice que Pablo quería ir a visitar a los hermanos. Cuando él visitaba a los hermanos, no era para ir a comer con ellos, hermano. Cuando él visitaba a los hermanos era para ir y enseñarles palabra, impartirles palabra. Y dice, yo he querido ir allá con ustedes, pero dice, pero Satanás me lo ha impedido. Entonces, todas estas cosas le hablo un poquito de la aflicción, porque nosotros sí tenemos un enemigo que se llama Satanás, hermano, y que es cruel, que no tiene misericordia, pero es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. A veces Dios también permite que nosotros pasemos pruebas, hermanos. Pero déjeme decirle, hermano, que estudiando la Escritura, hay dos tipos de aflicciones que yo miro para el pueblo de Dios. Uno es el pueblo de Dios que empieza a caminar con Dios, que todavía no sabe caminar con Dios, y a veces el Señor trae aflicciones a nuestras vidas. Y ustedes no me dejarán mentir que cuando tenemos aflicciones, nosotros oramos más. Entonces, la Biblia, por ejemplo, nos narra, hermano, que el pueblo de Israel fue guiado
también a través del desierto por nuestro Padre Celestial. ¿Se acuerdan ustedes cuando les iba a dar la tierra prometida? Entonces ellos sintieron hambre ahí en el desierto. ¿Y qué empezaron a hacer, hermano? Empezaron a cantar el mismo canto cuando el Señor pues cerró el mar y mató a todo el ejército. No, empezaron a decir, ¿por qué nos has traído aquí? ¿Quién nos había llevado ahí? ¿Moisés o Dios? Pero le reclamaban a Moisés y le decían, ¿por qué nos has traído aquí? Para morirnos de hambre. Y empezaron a decir, allá en Egipto nos iba bien. O sea, como hay gente el día de hoy que a veces reniega de la vida cristiana y dice, cuando yo era mundano y andaba haciendo cosas malas me iba bien, y ahora que ando con Cristo me va mal. A veces Dios permite tiempos de escasez, hermano, ¿para qué? Para que clamemos, hermanos. Y entonces ellos tuvieron hambre, pero el Señor les proveyó. Ellos tuvieron sed y el Señor les proveyó. Ellos tenían necesidad de ropa y de calzado y el Señor les proveyó, hermano, porque dice la palabra de Dios que en 40 años un par de zapatos no se le gastó, hermano. Que la ropa que ellos tenían no se le gastó. El desierto, hermanos, es un lugar cruel para una persona que pasa por ahí. No sé si ustedes han visto un programa que de supervivencia de un hombre que anda y a veces se mete en el desierto y en el día la temperatura está a 120 grados y en la noche está a 50 grados. Entonces es un lugar terrible, hermano, y está lleno de animales terribles también. Y el Señor los pasó ahí y les dice, yo les hice pasar por ahí en medio de serpientes y escorpiones, les hice padecer hambre, les hice padecer sed. Dice, para ver lo que había en su corazón. Porque nosotros, hermano, a veces no ponemos el sentido ni en lo que estamos orando, ni en lo que declaramos, sino que repetimos las cosas como loros, pero no entendemos muy bien las cosas que estamos hablando, hermanos. Entonces, ese es el pueblo, hermano, que a veces está creciendo. El Señor lo toma de su mano y empieza el Señor a caminar con nosotros y nosotros con Él. En el Salmo 32 dice, yo te haré entender el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra de Dios. ¿Lo has leído, hermanos? Sonrían, hermano, porque Cristo los ama. Aunque vengan cansados, hermano, usted está aquí por fe. El Señor lo trajo aquí. El Señor le convidó a su mesa y el Señor le ha servido la mesa para que usted coma. Pero no sea melindroso, hermano. Coma lo que el Señor le da. Entonces, hermano, esto es lo que hace el Señor con su pueblo. Gracias a Dios que el Señor nos enseña a nosotros a caminar. Nosotros estábamos cantando Filipenses 1:6. El que empezó en nosotros la obra es fiel para perfeccionarla, para terminarla. Y aunque tú digas, pero es que yo no avanzo, sí avanzas, hermano. ¿Cuántas veces me he encontrado yo con hermanos que dicen, yo soy burro porque no se me queda nada? Pero luego les empieza a preguntar y saben bastante de la escritura. Antes no la sabían y ahora la saben, pero siguen llamándose burros y no lo son, hermanos. El Señor es bueno con nosotros, hermano, pero a veces necesitamos abrir los ojos un poquito y ver hacia atrás y ver, hermano, que el Señor sí nos ha a nosotros, hermano, hecho crecer. Sí nos ha hecho crecer. Pero nosotros de pronto hacemos declaraciones que son ofensivas delante de Dios y no debe ser así, hermano. Tenemos que reconocer su obra. Ponte a ver para atrás, hermano. Yo no sé, bueno, el más nuevo de aquí creo que es el hermano Jorge, ¿verdad? Que acaba de recibir a Cristo. Cuando yo hablé con él me dijo, ese día en realidad él nació de nuevo. Él me dijo, esa fue la decisión que yo tomé y desde ese día en adelante yo ya no quiero nada del mundo, me dice él. Eso es nacer de nuevo. Eso es cuando te toca el Espíritu Santo y te cambia. Pero los que tienen años de conocer al Señor, no me dejarán mentir, hermano, que muchas veces ustedes han experimentado la misericordia de Dios y la provisión de Dios. Y si yo les digo, a ver, testifique, hermano, alguno de ustedes les proveyó Dios un día que no tenían nada. Me dicen, no, a mí sí, y a mí también, y a mí también. ¿No es verdad, hermanos? Y ustedes no sabían eso en su vida en el mundo, pero ahora con Cristo, ahora sí supieron clamar y vieron que Dios oye desde los cielos y que Dios provee a su pueblo, hermano. Y eso es crecer, hermano. Eso es cuando Dios nos toma de nuestra mano y si no hubiéramos pasado, hermanos, aflicción, pues no hubiéramos clamado. Porque donde nos aprieta el zapato, entonces nosotros clamamos, hermano.
Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. ¿No sabe usted qué es clamar, hermano? Clamar es cuando, mire, nosotros por lo general, nosotros andamos muy compuestos, ¿verdad? Y nos arreglamos y decimos, ahorita voy a levantar las manos cuando cante, pero lo voy a hacer de una manera elegante, dice usted. Y levanta sus manos así, ¿verdad? Y después la baja así. O sea, tiene una manera. Y dice, ahorita voy a llorar, pero no quiero llorar fuerte porque no quiero que van a decir los demás. Pero cuando tú clamas, hermano, es cuando estás en peligro de muerte, hermano. Cuando te estás ahogando, estás en medio del océano y tú no sabes nadar. Y tú empiezas a gritar y a ti no te interesa si gritaste bonito o gritaste feo o qué van a decir los que digan lo que quieran, pero yo me quiero salvar. Y la Biblia dice, clama a mí, clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero eso solo lo hacemos cuando andamos descompuestos, hermano. Cuando decimos, ¿y qué me importa? Ahorita sí voy a llorar y voy a clamar. ¿Y qué me importa a mí? Lo que digan, yo quiero hablar con mi Señor. Así estaba Ana en el altar, ¿se acuerdan ustedes, hermano? Y estaba descompuesta y hasta le dice el otro irresponsable, estás borracha, ¿hasta cuándo vas a andar borracha? No estoy borracha, le dice, estoy afligida, estoy hablando con mi Señor. Bueno, ¿cuándo nos pasa eso? Cuando estamos afligidos, hermano. Cuando nos aprieta el zapato, bendito Dios por todo lo que permite en nuestras vidas, hermano. Pero también cuando el pueblo es fiel, nos prueba, hermanos. Miren lo que dice Juan 15:1, hermanos. Juan 15:1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Dice, todo pámpano, o sea, toda rama que no lleva fruto, mi Padre la cortará. Pero todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que a veces Dios nos poda a nosotros, hermanos. El árbol que no da fruto, hermano, que tú lo tienes en tu jardín, que ni te da sombra, ni te da fruto, solo te hace basura, ¿para qué lo quieres? Mejor lo cortas y lo tiras. Y tú dices, esto ni para leña sirve, y lo tiras a la basura mejor. El Señor puso ese ejemplo, dice, la rama que no lleva fruto, mi Padre, que es el jardinero, la corta y la echa en el fuego, dice. Pero el que lleva fruto, el Padre lo limpiará, lo va a podar para que lleve fruto y ese fruto permanezca y ese fruto le dé la gloria y la alabanza al Señor. Entonces, hermano, la Biblia dice que si alguno se limpia de toda la inmundicia, entonces va a ser un vaso útil para el Señor. Y a veces nosotros no sabemos cómo limpiarnos, hermano. A veces nosotros no sabemos bañarnos, hermano. Usted ve como el niño chiquito que sale a veces, hermano, con el pelo seco del baño y dice que ya se bañó. Cómo sale el niño a veces con las cáscaras de cilantro en los dientes y dice que ya se lavó los dientes. No sabe lavarse, hermano. Entonces hay necesidad de enseñarle para que se lave bien. El Padre Celestial a nosotros, hermano, nos limpia. Y cuando el Señor nos está limpiando, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que a veces el Señor nos aflige a nosotros, hermano, pero tiene un propósito el Padre Celestial. La poda, hermano, no se hace cualquier día. Ustedes que saben de plantas, no me dejarán mentir que hay un tiempo para podar, ¿verdad? Y si usted poda en un tiempo que no es, se echa la planta, hermano. Lo mata. Pero el Padre Celestial siempre poda en el tiempo que tiene que podar. Ahora nosotros estamos en febrero y posiblemente estás pasando un tiempo difícil y posiblemente tú puedas decir qué manera de comenzar el 2014. Eso es trivial, hermano. Eso no tiene importancia. Lo importante es que el Padre, que es grande, que es santo, que es Rey de Reyes y Señor de Señores, está tomando cuidado de ti, hermano. Se fijó en ti y quiere algo contigo y por eso te está probando y en esa prueba pues a nosotros no nos gusta mucho, hermano. Pero el Señor está haciendo algo con nosotros. Entonces,
Yo tenía necesidad de decirte, a veces Satanás nos aflige, a veces Dios nos aflige también. ¿Para qué? Le dijo al pueblo, para saber qué había en tu corazón. Ahora, el pueblo, hermano, después de que el mar se abrió, cuando ellos pasaron en seco, y luego se cierra cuando viene el ejército de los egipcios, ¿qué hicieron, hermano? Cantaban, danzaban, hermano, de gozo. ¿Por qué? Porque ellos decían, nosotros no tenemos espada, nosotros estamos inofensivos. Y este era el poder militar mundial de aquel tiempo que venía persiguiéndolos a ellos. Ahora, ¿los hubieran matado, hermanos, si los alcanzan? Claro que sí. Es como si Guatemala peleara con Estados Unidos, ¿verdad? Estaban diciendo que compraron unos aviones que usaban aquí en los años 60, creo yo. Compraron 2, dicen, la Fuerza Aérea. ¿Para qué los querrán? Decían los americanos aquí, haciendo chiste, hermano. ¿Para qué los querrán? O sea, aquí no los usan ni para entregar pizzas ya, hermanos. Para nada los usan ya. Ahora, aquí se enfrentó un grupo de gente, hermano, que no tenía ni ejército. Se enfrenta contra la potencia mundial de aquel tiempo. ¿Y quién ganó la batalla por ellos? Dios. Ellos salieron ricos de Egipto porque dice que Dios puso temor en el corazón de todos los egipcios y les empezaron a dar oro y plata y les decían, pero váyanse de aquí, váyanse, tomen todo lo que tenemos, pero váyanse. Y se fueron ellos, hermano, salieron ricos de Egipto, no se murió ni uno solo de ellos, hermano. Ni uno solo de ellos tuvo que levantar su mano, sino que el Señor peleó por ellos. Ellos vieron la pelea y la batalla del Señor. Y cuando vieron, hermano, que el jinete y el caballo lo echó a la mar el Señor, empezaron a gozarse y a danzar y a cantar con todo su corazón, hermano. Porque decían, esto es lo que hizo el Señor nuestro Dios. Pero cuando les agarró el hambre, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el canto? ¿Qué pasó con el pandero y la danza? ¿Qué pasó? Se acabó, se les acabó la gasolina. ¿Por qué? Porque tenían hambre. Y sin hambre nadie canta, ¿verdad? Con hambre nadie canta, más bien dicho. ¿Para qué nos trajo aquí el Señor? ¿Para matarnos de hambre? ¿De veras el Señor te sacó de una circunstancia terrible para matarte? No lo creo, hermano. Dios es bueno. El que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Entonces, a veces el Señor aflige, pero su aflicción es buena. La Biblia dice que la tristeza que Dios produce es para arrepentimiento. La tristeza del mundo es para muerte. Acuérdense los que están aquí que eran tomadores y parranderos. Acuérdense la música que poníamos, hermanos, cuando andábamos bien borrachos, ¿se acuerda? Por ellas aunque mal paguen, ¿verdad? Y se entristecía y lloraba más, y es como hurgar la herida. Así es la música del mundo. Así me he dado cuenta yo que así es la música del mundo. Y el que está triste pone algo que lo haga más triste. Esa es la tristeza del mundo, que es para muerte, hermano. Pero la tristeza que Dios produce es para vida, es para arrepentimiento, hermano. El Señor sabe lo que tú estás haciendo. Dale ofrenda de palmas al Señor, hermano. Entonces, ¿tú crees que no sabe el Señor lo que está haciendo, hermano? A veces nosotros sufrimos, hermano, por el pecado también. Entonces, fíjese, hermano, Gálatas 6:7 dice lo siguiente. Dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si nosotros sembramos una semilla de aguacate, hay que esperar aguacates, hermano. Si nosotros sembramos pecado, sembramos mentira, sembramos discordia, eso es lo que hay que esperar también. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, el lunes yo estaba hablando en las clases en la escuela bíblica donde doy clases, yo estaba hablando un poco de este tema, porque estábamos estudiando el libro de Jeremías y como Dios los afligió ahí. Entonces, hermanos, ellos pensaban, fíjese, hermano, ellos hubo un momento que miraban al enemigo que ya iba a entrar en Jerusalén. Y entonces cuando vieron aquello, sabían que había un profeta de Dios verdadero que se llamaba Jeremías. Le dijeron, Jeremías, venimos a consultar a Jehová.
lo que Jehová nos diga, sea bueno o malo. Escuche bien lo que dijeron. Dios no dice nada malo. Pero dijeron, sea bueno o malo, lo que Jehová nos diga, eso haremos. Y entonces Jeremías se alegra y dice, por fin este pueblo rebelde quiere buscar de Dios. Entonces regresa Jeremías y le dice, traigo palabra de Jehová. Jehová dice, vuélvanse al enemigo, entréguense al enemigo y sus vidas van a ser su botín. Sus vidas van a ser su premio. Y ellos dicen, esa no es palabra de Jehová. Huiremos a Egipto, allá nos salvaremos. Y viene la palabra de Jehová a Jeremías otra vez y dice, así dice el Señor, la espada que le temen aquí, allá los alcanzará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y a veces nosotros sufrimos por nuestro pecado o por el pecado de otros, hermanos. Hermanos, jamás debemos pensar nosotros que el pecado no tiene consecuencias. El pecado es serio, hermano, y siempre va a tener consecuencias. Hermano, yo he conocido iglesias enteras que han sido trastornadas, perturbadas, porque el pastor ha sido adúltero, ladrón, hermano, y muchos dejan la fe. No me diga a mí que el pecado de uno solo lo afecta a él. Lo afecta a muchas personas, hermano, así es el pecado. Y a veces nosotros sufrimos por nuestro pecado o aún por el pecado de otros, hermano. Entonces, pero lo que yo quiero decirles, hermano, y quiero enfocarme un poco más en esto, es que nosotros a veces sufrimos por la doctrina. Déjenme explicarle esto. En 2 de Timoteo capítulo 4, hermanos, ahí hay un pasaje que es muy importante. Y después vamos a buscar el libro de Jonás, hermanos, rápidamente. 2 de Timoteo capítulo 4. Y aquí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, toda la instrucción que Pablo le está dando tiene que ver, hermano, con instruir, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios él tenía que hacer las diferentes cosas que dice aquí. Dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿cómo, hermano? Con paciencia y doctrina. Escuche bien, hermano. Muchas de estas cosas que están aquí, hay gente que no le gusta esto, hermano. Hay gente que no le gusta que le hablen de su pecado. Hay gente que le ofende que le digan, estás pecando. Y aquí dice el Señor, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que reprender, tienes que exhortar, tienes que instar a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, etcétera, 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 con toda paciencia y doctrina. Pero eso no le gusta mucho a la gente, hermanos. Ahora, yo le digo esto, hermano, yo le doy gracias a Dios porque Dios no me hace caso a mí, hermano. En el buen sentido de la palabra. Que yo diga, Señor, yo lo que quiero es que tú me hables de este asunto y que Dios diga, está bien, mijo, está bien. Te voy a hablar solo de eso porque yo sé que los otros temas no te gustan. El Señor es soberano, hermano. ¿Ustedes entienden el concepto de siervo y Señor? Siervo es el que se calla la boca y hace lo que le dice su Señor. Siervo, la palabra quiere decir esclavo, para que usted me entienda bien. Y dentro de esos esclavos habían de diferentes categorías. Y el esclavo, cuando nosotros decimos somos siervos de Dios, le voy a decir qué quiere decir. Es el esclavo de menos categoría que existía. El esclavo que no tenía voz ni tenía voto, porque habían esclavos que eran importantes. Cuando llegó el centurión y le dice al Señor, Señor, quiero que sanes a mi siervo. Está hablando de un esclavo, pero de un esclavo muy importante. José, que estaba en Egipto a cargo de toda la casa de Potifar, era un esclavo sumamente importante, hermano. Dice que él no se preocupaba de nada de su casa, todo estaba en manos de José. Y él era un esclavo, pero era un esclavo de mucha categoría, hermano. Era un esclavo amado, un esclavo, a veces los esclavos los tenían como hijos. Y cuando aquel centurión fue a pedir por su esclavo, hermano, eso era un esclavo al que su amo lo amaba a él y lo apreciaba. Pero habían esclavos, hermano, de muy baja categoría. Así somos nosotros. Aunque no me diga amén,
Así somos nosotros. Nosotros somos siervos de Dios sin voz ni voto. ¿Entiende ese concepto? Esto ofende, hermano. Esto ofende. Esto, hermano, cualquiera que lo oye, ¿cómo va a ser eso? Si Dios no es un Dios cruel, me dijo una vez un pastor. Y me decían esa vez, ¿qué es el temor de Dios? Es tenerle pánico a Dios, le dije yo. ¿Cómo vas a pensar? Me dijo. A Dios se le tiene respeto, se le tiene reverencia, pero no miedo, porque Él es un Padre amoroso. Sí, pero Él es fuego consumidor. Cuando usted lee la Escritura cuidadosamente, hermano, por eso, ¿usted se ha dado cuenta que yo he hablado sobre la sabiduría las últimas semanas que he estado predicando, hermano? Pero ¿sabe qué es lo que pasa con nosotros, hermano? Que no nos hemos puesto un dedo aquí, porque parece que se nos ha entrado por aquí y se nos ha salido por acá. Y la palabra es para retenerla, para meditar en ella, para pensar en ella, hermanos, verdaderamente. Tomar el mensaje y decir, Padre, tú me estás hablando aquí, hay algo importante para mi vida. Y tal vez a ti no te gusta, hermano, pero no es para que nos guste la palabra. Hermano, yo estoy seguro que cuando Dios vino a Noé y le dijo, vas a hacer un arca, vas a meter los animales ahí, y pensando en todo ese trabajo y le dio las medidas y todo eso, yo no creo que le haya gustado el proyecto. Pero temor de Dios e hizo el barco tal como el Señor le dijo, y nosotros leyendo la Escritura entendemos que se tardó 120 años. Entonces, hermano, yo estoy seguro que hay muchos temas que a nosotros no nos gustarán, pero eso no es problema de Dios, eso es problema nuestro. Cuando yo hablo de sabiduría, hablo precisamente de que toda palabra que sale de la boca de Dios es buena para que el hombre viva, hermanos. El hombre no solamente vive de pan o de enchiladas o de caldos. El hombre vive de toda palabra. Escuche bien, toda palabra. Son 66 libros en la Biblia. Los 66 son buenos. Los que hablan de genealogía son buenos. Los que tienen cosas que quizás tú dices, ay, es que leer eso, qué aburrido. Es palabra de Dios y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la palabra. Entonces, hermano, yo creo que bien haremos nosotros en prestar atención. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, entre los judíos es un pasaje sumamente importante. Yo no recuerdo dónde está ahora mismo, pero ustedes ahí pueden encontrarlo. Ya ve que ahora hay Google, está bien fácil eso. Cuando dice, oye Israel, Jehová uno es. Oye Israel, cuando el Señor decía, oye Israel, era lo mismo, hermano, que pasa cuando nosotros vamos por la calle y está la línea del tren. En Guatemala ponen 3 signs que dice, pare, mire, oiga. Equivale exactamente a lo mismo. Cuando tú vas, hermano, en una calle donde sabes que pasa el tren, no te confíes solamente de que van a estar las lucecitas. Para, mira y oye, porque si no te va a llevar el tren. Entonces, cuando el Señor dice, Jehová, escuchen, dice, oiga pueblo, escucha Israel, Jehová uno es. Cuando el Señor dice en su palabra, el que tiene oído para oír, oiga. Está diciendo, pongan atención. Porque todo lo que Dios habla es importante, hermanos. Todo lo que Dios habla. Y aquí dice, hermano, volviendo a 2 de Timoteo, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Qué es eso, hermano? Es ser religioso. Es no soltar la iglesia, no soltar las predicaciones, no soltar los cantos de Dios, pero por un oído se les mete y por otro se les sale. Van a tener comezón de oír, van a querer oír. Yo quiero oír un buen mensaje, un mensaje que me inspire. Hermano, escúchame bien, no hay solamente promesas en la Escritura, hermano. No todo es el Salmo 23. Hay amonestaciones, hay instrucciones ahí en la Escritura, hermano.
Todos los que somos esposos seríamos mejores esposos si le pusiéramos atención a la Escritura, y las esposas igual, y los padres igual. Como ciudadanos, en todo sentido seríamos mejor si nosotros miráramos atentamente y meditáramos en la palabra de Dios. Todo sería mucho mejor, hermano. Pero a nosotros, hermano, se nos mete por aquí, se nos sale por allá. Entonces, fíjese, vendrá tiempo cuando no sufrirán, no van a soportar, no van a querer, ¿qué? ¿Qué es lo que no van a querer ahí, hermanos? La sana doctrina. Los niños ya se dio cuenta, ¿verdad?, cómo les gusta comer sano a la mayoría. ¿Cómo cuesta darles vegetales a los niños? ¿Cómo cuesta darles algo nutritivo? Pero ellos no saben todavía. Ellos todavía no saben, entonces el papá los tiene que guiar, tiene que insistir, hermano, tiene que buscar maneras de darle lo que es sano para su cuerpo. Hay cosas en la vida espiritual que no nos gustan, hermanos. O tal vez tienes miedo, como el evangelismo. Escucha, hermano, yo no le hablo en una manera de recriminación, pero todo el pueblo de Dios está llamado a evangelizar. Todos, hermanos, todos. O sea, no es una élite, no es un grupo aquí y que digan, oh, esos hermanos, porque esos salen a evangelizar. No están haciendo nada de más. Están haciendo lo que tienen que hacer. Es como que si ustedes le dijeran, ay, usted sabe respirar. ¿Y cómo le hace? Usted está haciendo lo que tiene que hacer. El evangelismo, todo lo debiéramos de hacer, hermanos. Ahora son animales raros los que evangelizan. Porque aquí, hermanos, andamos aquí en las calles y ustedes no son testigos de Jehová, porque es que los cristianos no salen. Eso es lo que ya sabe el mundo. No salen los cristianos. Más de 60 iglesias en Banning, nadie sale. Porque aquí está la calefacción, aquí estamos todos, aquí buena onda, aquí nadie toma. Bueno, saber, ¿verdad? Aquí todos están sanitos, aquí, allá, no se junten con aquellos. Pero a veces nosotros ya nos queremos aquí quedar. No, es que aquí están los cantos. Allá te vas a gozar también, hermano. Hasta cuando te tiran las puertas en la cara, te vas a gozar. Tal vez antes te las tiraban por borracho o lo que sé yo, hermano. Pero cuando se lo tiran a uno por causa de Cristo, el Señor dice, gócense. Ustedes tienen grande galardón. Así sufrieron los profetas que fueron antes de ustedes. De veras, Señor, sí, van a tener recompensa de profetas. Ni un vaso de agua, ni siquiera un vaso de agua que ustedes den, dice, se va a quedar sin recompensa. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pero a mí me da miedo, a mí cómo le voy a hablar y cómo vas a aprender si nunca lo haces. Porque no lo haces. No, pero fíjese, hermano, yo di una conferencia de evangelismo en octubre y había una hermana que tenía 40 años, más de 40 años de convertida. Y cuando terminamos la conferencia vino llorando enfrente y me dijo, sabe que yo pensaba que el evangelismo era solo para los evangelistas, me dice. Y era sincera, hermanos. Ella estaba hablando en verdad. Me estaba diciendo, es que hay un don de evangelismo. Pero la comisión es para todos. Pero ella me dice, fíjese, todo este tiempo pensando que el evangelismo era solo para los evangelistas. No es una mujer ignorante, hermano, pero hay falta de entendimiento ahí. Hay falta de entendimiento. Va a venir tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Déjame decirte, hermano, que Job no la pasó bien, hermano. Job no la pasó bien. Cuando el Señor se reveló a él, escúchame bien, hermano, en Job, el Señor, nuestro Dios, permitió aflicciones en su vida porque lo odiaba o porque lo amaba. Porque es sabio, sí, porque Él es sabio. Tú y yo no entendemos, escuche bien, yo le he mostrado algunas cosas que tienen que ver con la creación de Dios solamente para que nosotros, hermano, imaginemos un poco, pensemos un poco que la sabiduría de Dios es demasiado grande, hermanos. Es demasiado grande. Que nosotros, hermanos, tal vez podemos conocer como un puntito de la sabiduría de Dios, pero a veces no estamos ni en medio puntito. Por eso es que nosotros, hermanos,
Necesitamos orar, pedir al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame discernimiento, dame conocimiento, Señor. Pero eso no viene así porque sí, hermano. Eso viene, hermano, leyendo, estudiando, ayunando, orando, que no son cosas populares dentro del pueblo de Dios. Pero tú quieres del Señor, quieres entendimiento, el Señor está dispuesto a darnos, hermanos. Él está dispuesto y quiere que tengamos entendimiento. Fíjese, hermano, los discípulos andaban todo el día con el Señor Jesús, todo el día. Y el Señor Jesús reprendía a los demonios, los echaba fuera. Y aún así ellos no entendían muchas cosas. Reprendía la enfermedad, sanaba a los enfermos. Dice que hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. Muchas veces les dijo, ¿saben ustedes que a mí me van a matar? Es necesario que yo vaya a Jerusalén y ahí me van a matar. Pero yo voy a resucitar al tercer día y yo me voy a encontrar con ustedes en Jerusalén. ¿Está claro eso, hermanos? ¿Sí es claro lo que les dijo el Señor? Es igual que a nosotros, nos habla claro el Señor. Hay un himno, hermano, que está mal traducido al español. Ese himno se llama Junto a ti, mi buen Señor. Y hay una de las estrofas que la traducieron así: habla claro, mi Señor, quiero oír tu dulce voz. Hermano, Dios habla claro. Dios no tiene problemas de speech, le llaman en inglés, ¿verdad? Speech, del habla. No tiene problemas, no es tartamudo, hermanos. No es tartamudo. Nosotros cantamos aquí un salmo que dice: voz de Jehová desgaja los cedros del Líbano. Voz de Jehová que tiembla. Hermanos, ojalá viviera uno de esos judíos que se acercó al monte y lo oyó temblar, a ver que le diga, ay, ¿será que es el Señor? El libro de Jeremías dice, ¿no es mi palabra como un martillo? Y un martillo cuando da, hermano, da duro. Usted no puede decir, ¿será que fue martillo eso? Usted sabe que fue un martillo. La palabra de Dios es así, hermano. Cuando te habla, tú sabes que te habló y que nadie le contó, que tu Señor te conoce y te está hablando. Por eso es que te pega fuerte, hermano. A ti y a mí, ¿verdad? Ahí me agarró solito allá el Señor. A ustedes por lo menos lo está agarrando en grupo aquí. Pero fíjese, hermano, entonces Job empieza en el capítulo 3 de Job. ¿Sabes qué hace Job? Maldice el día que nació. ¿Tú entiendes lo que significa eso? Ahora mira la implicación de esto. ¿Quién hizo nacer a Job, hermano? Fue Dios. Entonces cuando hay un hijo ilegítimo, lo que sea, un hijo no deseado, uno que querían abortar y nació, y ese anda todo triste y dice, pero yo no tenía que nacer. Sí tenías que nacer porque Dios quiso que nacieras. Pero es que mire, y yo me salvé en el hospital porque Dios quiso que te salvaras, por eso vives. Dios quiso en su soberanía, en su sabiduría, te levantó para que vivieras. Pero ando todo enfermo. Hermano, a mí me bendice la vida de Dani. Ahora Dani no puede caminar, no puede hablar, hermano. Pero un día me decía el hermano Javier, usted sabe que yo no iba a venir hoy, me dijo. Pero me dijo, no me dejaba en paz. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Decía, pobrecito mi hijo, quiere ir a la iglesia y yo no quiero ir. Y por ese muchacho, muchas veces el Señor lo ha amonestado a través de uno que ni habla, hermano. Y dice que Dani era normal, pero que le dio una gran calentura y quedó así como está. Dios sabe por qué. A Moisés le dijo, ¿no hago yo al mudo o al ciego? ¿No hace Dios a todos, hermano? ¿Por qué? Algunos saben cómo le llaman a eso, los renglones torcidos de Dios. Dios no hace nada torcido. Dios sabe todo lo que hace y por qué lo hace. No hay uno por ahí, hermano, que no tiene ni brazos ni pies. Y anda bien gozoso por ahí, hermano, da conferencias en las universidades y en todo, y todos se le quedan viendo con lástima, y él, hermano, no actúa de triste de nada. Él anda gozoso, porque él dice, a mí Dios me hizo así. Pero Job
varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, también era un pecador y también tenía sus paquetitos por ahí que Dios tenía que tratar con él. ¿Sabe qué dice Job? Oh, yo me acuerdo, dice, cuando yo llegaba, dice, todos se callaban. Todos se callaban. Decía yo la palabra y todos se doblaban delante de mi palabra. Ese era el respeto que me tenían. Sí, pero ahora dice, hasta los jóvenes se ríen de mí. Hasta los perros vienen y se acercan. ¿Cuándo? Dice, yo dejar que los perros se acercaran. O sea, empieza a decir todas estas cosas como que había un poco de soberbia en su corazón, hermano. Y la soberbia se cura con la humillación. Y muchas pruebas Dios tiene que tratar con nosotros humillándonos, hermano, para que seamos humildes y sencillos. Allá en Guatemala, pues yo conté esto una vez, hermano, pero yo fui a predicar a una iglesita, hermano, que eran como 8 personas, ¿verdad? No me acuerdo muy bien, no tenía ni ventanas ese lugar, hermano. Cuando terminé de predicar, una viejita me dio, yo no me puedo recordar, como unos 50, ¿verdad? $1.50 más o menos. Yo le dije, no, hermana, quédese. Yo lo estaba haciendo de corazón y me dijo, no, me dijo, no, usted tiene que aprender y ser humilde, me dijo, y tiene que recibir esto que el Señor se lo está dando. Pues me puso en mi lugar y tenía razón, yo tenía que aprender. Por eso la Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es mejor dar y decir, yo le ayudé al hermano, me siento bien. Pero en el momento que tienes que recibir, a veces agachas la cabeza y dices, sí tengo necesidad, gracias hermano, gracias. Pero ahí tenemos que aprender también. Entonces, Job, hermano, empieza a quejarse de Dios. Y en el capítulo 38, Dios finalmente trata con él y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras torpes? Que está cuestionando mi sabiduría. ¿Lo ha leído, hermano? Mira ahí el capítulo 38 de Job, rápidamente, solamente mira el versículo 1 y el versículo 2. Si quien lo encuentre, léamelo, hermano. Léalo así rapidito, hermano. Todavía nos falta un poquito, así que léalo rápido, hermano. Primero que lo encuentre. Sin sabiduría. O sea, ¿quién es ese que anda hablando tonterías? Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿sabes cómo le respondió el Señor? Desde una tormenta. Hermano, nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a los truenos y a los rayos, hermano. Allá cuando llueve, llueve en serio, hermano. Allá, hermano, la figura que dejan las gotas de agua, cuando empieza a llover, hermano, allá es como un reloj, todos los días llueve como a las 4 de la tarde, pero llueve en serio, hermano. Entonces las primeras gotas dejan una marca como así, hermano. ¡Pa! ¡Pa! Y cae el chaparrón completo, con truenos y rayos y hay inundaciones. En un ratito llueve como 1 hora, casi siempre llueve de 4 a 5, de 4 a 6. Pero llueve en serio, hermano, y truenos y todo eso. Y aún así no nos acostumbramos mucho, pero aquí yo me di cuenta que un día que habían truenos, mis hijos estaban bien asustados, hermano. Porque aquí no pasan seguido. Ahora el Señor le responde desde toda esa tormenta a Job y empieza a tronar todo eso y dice, ¿quién es ese que está hablando tonterías que no entiende? Y le dice, cíñete como un varón y yo te voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. Y empieza a cuestionarlo de una manera, hermano, que hasta parece violenta, hermano, humillante. Empieza a preguntar cosas, hermano, que el otro no entiende. Y más adelante dice, Señor, hablaba lo que no entendía. Dice, sí, pero párate como un hombre y yo te voy a preguntar y me vas a responder. ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas cuando yo hice lo otro? Y Job dice, Señor, mi mano pongo sobre mi boca. No entendía, Señor, lo que yo estaba diciendo. Cuando él maldijo el día que nació, no entendía lo que estaba diciendo. Cuando tú dices, ojalá me hubiera muerto, no entiendes lo que estás diciendo. Quisiera morirme. Y vamos a ver la vida de otro personaje que se quería morir. Anhelaba la muerte ese hermano.
Uno de los predicadores más tontos que yo veo en la Escritura, hermano. Jonás. ¿Sabes con qué doctrina no estaba él de acuerdo, hermano? Con la paciencia de Dios, con la misericordia de Dios. ¿Tiene sentido eso, hermano? ¿Cuánto le dan gracias a Dios porque Dios es paciente y misericordioso? No estuviéramos aquí, hermano. No hubieras comido hoy. No estarías respirando. Si Dios dijera, ¿saben qué? Los voy a tratar conforme a sus obras por 5 minutos. Nos morimos todos, hermanos. Todos. Aquí mismo ya ni aliento de cantar. Aquí nos morimos todos. Y el Señor dice, 5 minutos nada más. Vivan por ustedes mismos. Que lata su corazón como pueda. Que circule su sangre como pueda. Respiren su propio oxígeno. Vivan por ustedes mismos. Me voy a desentender del mundo por 5 minutos. Ninguno viviría, hermano. Todo saldría volando. El Señor hizo este mundo y lo sostiene también. Él lo mantiene. Él tiene la sabiduría. No entendemos cuando nosotros decimos, ojalá me hubiera muerto. Tengo ganas de morirme. Es mejor morirme que vivir. Estás cuestionando a Dios. Dios hizo que amanecieras vivo el día de hoy porque Él te quiere vivo. Bueno, vámonos al libro de Jonás rápidamente, hermanos. Y ya casi... Aquí vamos a ver algunas cosas, hermano. Vamos a resumir algunas cosas. Jonás 1:2 le dice el Señor, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona como hermanos contra ella. Era un mensaje de juicio el que tenía que ir a decir. Porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Qué tan tonto es eso, hermano? ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Nadie. Dios le dijo, ve, y él dijo, voy a huir de Dios. Un profeta de Dios, hermano. Era un profeta de Dios, se supone que conoce la palabra de Dios, conoce la voz de Dios. Sí, hermanos. Pero un gran siervo de Dios como Jonás dijo, Jehová quiere que vaya allá, ahí no voy. Ahí no me gusta. Estás cuestionando la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. Cuando Dios dice, ve a aquel lugar, tú tienes que ir. A veces hay cambios en nuestras vidas que no van de acuerdo a nuestros gustos, hermanos. Pero hermano, ¿no es más sabio Dios que nosotros? Que nos guíe el Señor mejor, ¿verdad? Hermano, yo no sé si aquí en el futuro habrá alguien que tiene que regresar a su país. Y tú puedes razonar y decir, pero yo en mi país no la voy a hacer. ¿Acaso es menos Dios allá que aquí? El Dios que te ha sostenido aquí, ¿no te puede sostener allá? Si Dios te quiere allá, ¿no te puede ayudar allá? Pero no va conforme a tu gusto. Ese es tu problema y el mío, hermanos. No es problema de Dios. Pero entonces le dice, ve, pregona contra aquella ciudad porque ha subido su maldad delante de mí. Que había visto Dios. Pero todo esto a Jonás no lo persuadió, sino que dice el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, o sea, hasta gastó dinero ahí, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. No hay entendimiento ahí, hermano. No hay sabiduría. Cuando tú dices, yo no voy a ir a la iglesia, yo no quiero que Dios me hable, ahí donde tú estás, ahí Dios te puede hablar. No te puedes huir de la presencia del Señor. Se mete al barco, cree que ya la hizo, pero dice la palabra que Dios levantó una gran tormenta, hermanos. Y entonces los que estaban ahí se asustaron, tiran todo el equipaje, todo lo que llevan, lo tiran al mar. Y dice, ¿por qué? Porque se va a hundir este barco. Entonces dice, clame cada quien a su Dios, y encuentran al dormilón allá abajo, hermano, a Jonás. Y el inconverso, escuche bien esto, por eso es que, hermano, cuando uno peca y quiere huir de Dios, hasta los inconversos nos van a humillar, hasta los inconversos va a usar el Señor para humillarnos a nosotros, hermano. ¡Ey, tú dormilón, levántate! ¿No estás dándote cuenta de la situación que vivimos? Hermano, qué sueñito, ¿verdad?
O sea, se está quebrando la nave y aquel no siente nada. Está pesado para dormir ese muchacho, ¿verdad? Levántate, clama a tu Dios. Dice, ¿a qué Dios sirve? ¿De dónde eres tú? ¿Qué haces? Dice, soy hebreo. Temo a Jehová, le dice. ¿Sería verdad eso? Ahí dice en el versículo 9. Él respondió, soy hebreo y temo a Jehová. ¿Temía a Jehová? ¿Cuántos temen a Dios de los que están aquí, hermanos? Si tú temes a Dios, no te vas a cuidar del pastor ni de que te miren los hermanos. Te vas a cuidar de Él, hermano. Y Él está en todos lados. Entonces dice, no, yo soy profeta de Dios, pero yo huyo de la presencia de Dios. Y le dice, ¿por qué hiciste eso? Le dicen los inconversos. Fíjense, hermano, ¿por qué hiciste eso? Le dice. ¿Por qué? Porque están viendo el poder de Jehová. Dice, ¿por qué hiciste una cosa así? Le dice. Bueno, dice Jonás, tírenme y se va a calmar la tormenta. Pero ellos tenían miedo de Jehová. Dijeron, pues si este siervo de Jehová, si lo tiramos al mar, se va a morir, dice, y se va a enojar más Jehová con nosotros. Y dice que le pedían a Dios y se ponía peor la tormenta. Dice, tírenme. Y dice, Señor, perdónanos, no nos tomes en cuenta la sangre de este hombre. Y lo tiran al mar y se calma el mar. Y entonces dice aquí la palabra, hermano, en el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron, ¿qué, hermanos? Voto. Pero el 17 dice, Jehová tenía preparada una sorpresita. Un pez que se lo tragara, ¿verdad? Ahora, fíjate, hermano, ¿cuál era la doctrina que a Jonás no le gustaba? La misericordia, la paciencia de Dios. Con él sí le gustaba, pero con los demás no. Entonces dice aquí que él clamó a Jehová. Aquí dice en el 2:2, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y él empieza a bendecir a Dios. En todo esto empieza a bendecir el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque tuvo misericordia de él, hermano. Porque ahí en la muerte, él menciona ahí, por ejemplo, que las algas se le enredan en la cabeza, que andaba en la oscuridad y todo eso, hermano. Dice, pero tú me libraste, Señor. Oh, bendito eres tú. Bendita la misericordia de Dios. Y entonces se pone a proclamar el mensaje de Dios, porque en el 3 dice, vino palabra de Jehová. 3:1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Tuvo temor ahí, hermano. Entonces, él proclama, los hombres se vuelven al Señor, los hombres entienden, se arrepienten. Y el versículo 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y en el 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué le pasó, hermano? Se enojó. Ahora lo que vas a ver a continuación es un niño haciendo berrinche, hermano. Ustedes han ido al Walmart ahí, hermano. Una vez yo fui a Walmart y casi todos los niños hacen eso, ¿verdad? Que cómprame eso, cómprame aquello. Y tienen sus maneras. Y si no se lo compran, hay unos que hacen berrinche y se tiran al suelo, ¿verdad? Y cuando empiezan a llorar y a hacer todo aquel escándalo, la mamá le dice, cállese, yo se lo voy a comprar. Y entonces él ya sabe cómo manipular. Entonces Jonás aquí, hermano, se pone trompudo, se enoja, le pesa lo que pasó y está triste. Y entonces aquí dice, hermano, y dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, ¿se había arrepentido Jehová realmente de su pecado? No, hermano. Por eso me apresuré a huir de Tarsis. ¿Ves, Señor, que yo tenía razón? ¿Ves que yo tenía razón? Por eso es que yo no quería hacer lo que tú me dijiste, porque sabía que esto podía pasar, porque yo sé que tú eres misericordioso, que eres lento para la ira y grande en misericordia, y que si estos malvados se arrepentían, tú los ibas a perdonar porque ya te conozco. Entonces escuche, qué tontería eso, hermano. Qué falta de entendimiento total, hermano.
A veces los inconversos tienen más discernimiento que el pueblo de Dios, y eso es triste, hermanos. Eso es algo sumamente triste, que un inconverso que no tiene el Espíritu Santo, que no conoce la palabra de Dios, a veces piense mejor que uno que ya conoce a Dios. Entonces, le dice en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Escuche eso, hermano. Dios le acaba de salvar la vida. Y dice, yo te pido que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de sus enemigos. Y Él está enojado, y Él está en desacuerdo con Dios. Pero ahí no termina la cosa. Jehová le dijo, mire qué paciencia del Señor. Yo le hubiera mandado un rayo ahí, hermano. Ahí le hubiera mandado un rayo. Viendo ese malcriado ahí, un rayo, ya. Solo la mancha de Jonás, una mancha negra ahí nada más que deje su silueta. Pero qué bueno que Dios no es como yo. Qué bueno que Dios no es como yo o como tú, hermano, ¿verdad? Pero aquí le dice, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Cuántos enojones hay aquí, hermanos? Dice, ¿haces bien enojándote tanto? O sea, es tanto tu enojo. O sea, ¿de dónde te sale todo ese enojo? ¿Por qué? ¿Crees que es justo lo que estás haciendo? Tu manera de enojarte. Dice, y salió Jonás de la ciudad, acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería con la ciudad. Te voy a decir qué está pasando aquí. Job guardaba una esperanza de que realmente Dios iba a venir a destruir a todos sus enemigos. Y así como vieron el Super Bowl el fin de semana, él se hizo un palco de lujo y se puso ahí y dijo, aquí voy a ver si Dios los quema a estos. A ver si les trae peste, a ver qué les da, algo va a hacer. Es que yo tengo razón. Dios está mal. Algo les tiene que pasar a estos malvados. ¿Cómo que hicieron tanto y ahora ya se arrepintieron y ya? ¿No es verdad que así dice mucha gente? ¿Y por qué en la iglesia aquel que era drogadicto, aquel que era así y ya se arrepintió y ya? Sí, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Esa es la misericordia de Dios que no entendemos nosotros, ¿verdad? Pero bendita es su misericordia, hermanos. Bendita es su misericordia. Gloria a Dios por su misericordia, hermano. Porque ya sabía todo mi récord, pero aún así me perdonó y a ti también. No dijo, pero aquí hay una cosa que no me gusta. No, todo no le gustaba, todo. Pero el Señor nos perdonó a nosotros. Entonces, Él está ahí, hermano, dice, y en el 6 otra vez Dios preparó otra sorpresita. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás. O sea, Él se hizo una enramada, pero esa calabacera se enredó toda. Él hizo una sombra de lujo, hermano. Ahora sí era un palco como esos que están en el estadio, ¿verdad? Allá arriba. Y Jonás dijo, this is cool. Esto sí me gusta. Y se sentó ahí, hermano, a ver qué iba a acontecer. Pero en el 7 también Dios preparó otra sorpresita. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios otra sorpresita. Un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. ¿Y qué pasó, hermano? Ese era un hombre que andaba buscando la muerte y no la encontraba, hermano. Pero cuando se iba a morir, ahí sí lloraba. O sea, ¿quién lo entiende, verdad? Entonces, a ver, ¿dónde estaba yo ahorita, hermano? Deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ese de plano estaba blindado en la cabeza, hermanos. Pero sabe que es una foto de nosotros también, hermanos.
Es una foto de nosotros. Ahí nos está describiendo muchas veces a nosotros. Tal vez no con esas mismas palabras y todo, pero si yo le preguntara a algunos de los que están aquí, ¿alguna vez quisiste morirte así? Decías, quisiera morir, Señor, que ya no amanezca vivo. Yo te aseguro que muchos me dirían, sí, hermano, yo sí he hablado así a veces. Entonces, este terco, Jehová le dijo, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? ¿Cuánto le gustan las calabazas, hermanos? Pero así como para este día, a ver, ¿a dónde quieres ir a comer? A ver, yo quiero ir a ese restaurante que venden pura calabaza nada más. ¿Así tanto así? ¿Te gusta así como para decir, sí, mira, es que a mí me gusta tanto la calabaza, me gusta con sal, me gusta con azúcar, me gusta a la vinagreta, me gusta de toda la, qué deliciosa. O sea, ¿tanto así le gusta la calabaza? Tanto así no, ¿verdad? Pero dice, o sea, una calabaza para ti te hizo hacerte tan triste, tan enojado. Mejor me muero, se me murió la calabacera. Dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajé, ni tú la hiciste, no trabajaste, perdón, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, Dios diciendo, tú no entiendes, mijo. Y ahí se acaba el libro, ya no dice nada. Ahí se acabó. ¿Qué pasó con Jonás? No sé, él ha de haber sufrido mucho, hermano. Era un hombre muy amargado, ha de haber sufrido mucho. Pero ¿sabes qué, hermano? Al hablarte yo de esto, te quiero decir, hermano, no sufras por lo que el Señor te está enseñando. Tú puedes sufrir de diferentes maneras. Escúchame bien esto, hermano. Lo que el Señor te ha estado hablando de sabiduría, tómalo en cuenta, hermano. Te sirve para tu vida de todos los días. No sabes, hermano, yo te lo digo con todo mi corazón, no sabes cómo ha impactado mi vida. Creyendo en el Señor desde 1986 para ahora, digo, ¿cómo es posible que de un año para acá yo finalmente vengo entendiendo estos pasajes de la Escritura? Qué valiosos que son. Cuánto nos ayudan a nosotros a entender a Dios, a bendecir a nuestros hermanos. Y cómo es que yo finalmente los estoy entendiendo. Y para mí ha sido como quien descubre un tesoro. Y les he compartido con fidelidad la palabra que el Señor me ha dado. Pero algunos lo están padeciendo, algunos lo han obviado, hermano. No lo tires a la basura. Medítalo, piénsalo, llévatelo a la casa, medítalo. Medita, ora al respecto, porque necesitamos sabiduría, hermano. Necesitamos entender lo que Dios realmente quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios quiere para su pueblo. Este domingo, si Dios permite, hermano, vamos a hablar de una sabiduría que sirve para bendecir a las otras personas, porque hay sabiduría en eso también. Pero esta noche vamos a terminar aquí, hermano. No sufra la sana doctrina, disfruta la sana doctrina, hermano. Disfruta, porque es palabra de Dios. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias a Él, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Ven, Leslie, ministra un poco en música aquí. Y vamos a, ya queremos irnos, hermano, ya nos vamos a ir. Pero meditemos en estas cosas que hemos pensado esta noche, que hemos hablado, hermanos. Y ahí donde tú estás, no sé cómo te habló el Señor, pero tú sabes cómo el Señor te habló. Tal vez tú llegaste esta noche con una agenda y tú dijiste, hoy voy y salgo igual que siempre. No va a haber ningún cambio en mi vida, no me interesa, pero no tires a tus espaldas la palabra de Dios. Delante de Dios te digo, hermano, delante de Dios. El martes, mientras yo estaba ahí sentado, yo miraba sufrimiento en el pueblo de Dios. El gozo de muchos se ha acabado. El gozo de muchos se ha ido. Amargura ha llenado su corazón.
El gozo de algunos se ha ido porque han cuestionado a Dios también. Hablaremos nosotros con una sabiduría de Dios, cuestionando la sabiduría de Dios, hermanos. Tú eres pueblo de Dios, tú eres oveja de su prado. Y Dios ha puesto sus ojos sobre ti para bendecir tu vida, no para destruirte. Quebranta tu corazón delante del Señor, hermano. Sé sensible delante de la presencia de Dios. Y cuando tú te vayas a tu casa esta noche, medita en estas palabras, hermano. No endurezcas tu corazón. Medita en estas palabras. No te fijes en el vaso que habló esta noche, ni pienses en tu corazón, lo dijo por mí. Dios te conoce a ti y me conoce a mí también, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, amado Dios. No sé por qué nos amas tanto, Señor. Somos un pueblo difícil, Señor. Somos indignos, Señor. No sé por qué tienes tanta paciencia, Señor. Pero sí te doy gracias. No lo entiendo, Señor, pero te doy gracias, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Quita de en medio de tu pueblo, Señor, la dureza, Padre. Quita todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, Señor. Quita los malos tratos, Señor. Quita las palabras desordenadas, Señor, Padre. Las malas actitudes, Padre, de tu pueblo, Señor. Señor amado, bendice a tu pueblo, Señor. Tú dices en tu palabra, Jehová bendice a su pueblo con paz. Bendice a tu pueblo, Señor amado. El que pasa por aflicción, Señor, en este día, Padre Celestial. Señor, tu palabra dice que tú no afliges para siempre, Señor. Y que si afliges también consuelas, Padre Celestial. Así dice tu palabra, Señor. Dice tu palabra, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y si esto es así, que calle aquel hombre, porque Dios se lo ha impuesto. Te doy gracias, Señor, porque tú no haces lo que nosotros queremos, Señor. Tú haces tu voluntad, Señor. Hoy estábamos cantando, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y así es, Señor. Tuyo es el reino. Nadie puede derrocarte, nadie puede cuestionar cómo tú reinas, Señor. Tuyo es el poder, Señor, porque todo lo puedes, Señor. Mi hermano Fermín tiene a su mamá enferma allá en El Salvador, pero yo sé, Señor, que tú la puedes sanar esta noche, Señor. Yo no tengo duda de que tú lo puedes hacer, Señor Padre Santo. Tú solamente tienes que decir en este segundo, Señor, que sea sana ella, y ella es sana, Señor, independientemente de lo que digan los médicos. Igual con la mamá de mi hermano José, igual con mi hermana, Señor. Con cada uno de los enfermos, tú puedes sanarnos, Señor, en cualquier momento, Señor. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder y es absoluto tu poder. Nada es imposible para Dios. Y tuya es la gloria también, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque todo lo que tú haces, tú mereces la gloria, Señor, y la alabanza, Señor. Y aun cuando tú no nos respondieras como nosotros queremos, tuya es la gloria, Señor Padre. Porque todo lo que tú haces es perfecto, Señor Padre. Porque todos tus caminos son justos, Señor Padre. Todo lo que tú haces es justo, es recto, es limpio, Señor Padre. No hay mentira en ti, Señor. No hay sombra de variación en ti. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Señor. Tus años nunca se terminan, Padre Santo. Nadie te creó, Señor. Nadie te instruyó nunca, Señor Padre. Todo lo puedes, todo lo sabes tú, Señor. Tú sabes lo que está en la mente y el corazón de cada uno. Redarguye, Señor Padre, esta noche, Señor, el que necesita ser redarguido, Padre Celestial, conforme a tu gran misericordia, Padre. Quebranta, Señor,
toda soberbia en esta noche, el que necesita ser quebrantado, Padre Celestial. Consuela esta noche, Padre Celestial. Tu siervo Jeremías escribió: Jehová está conmigo como poderoso gigante. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad, Señor Padre. Te damos la honra, Señor, y la alabanza por todo lo que nos has permitido, por todo lo que hemos pasado. Sea que nos parezca bueno o malo, te damos la gloria, Señor. Aunque no lo entendamos, Padre. Nosotros somos como la hierba, Señor. Viviremos solamente un tiempo aquí, pero nos espera una eternidad, Señor. Cosas hermosas has preparado, Señor, para aquellos que te aman, Señor, y aman tu venida y aman tu palabra, Señor. Despide a tu pueblo en paz, Señor. Despide a tu pueblo en bendición, Padre Celestial. Te doy la honra y la gloria y la alabanza, Señor, para siempre, Padre. Gracias, Señor. Gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos esta noche. Amén. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno con nosotros. Amén. Gloria al Señor.